Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema ¿qué haré ahora, Señor? En nuestra vida de la fe, a menudo experimentamos diversas dificultades, pruebas y persecuciones. Cuando esas cosas suceden, normalmente la gente se queja y murmura sin conocer la voluntad de Dios, diciendo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué estas cosas me pasan solo a mí? Como parece que esas cosas nunca les suceden a los demás, sino solo a ellos, usan mucho la expresión ¿por qué a mí? En cambio, cuando ocurren esas situaciones, debemos cambiar nuestro pensamiento de esta manera. ¿Qué es lo que Dios me permite aprender aquí? ¿O qué trata de enseñarme Dios a través de esta situación? Esa sería la manera correcta. Si somos capaces de cambiar nuestra expresión de ¿por qué a mí? A ¿qué puedo hacer? Nuestro camino del Evangelio será más productivo y próspero. Una vez hubo una persona que creía fielmente en Dios. Desafortunadamente, perdió una de sus manos en un accidente mecánico en su trabajo. En tal caso, la gente cuestiona, ¿cómo puede sucederle esto a alguien como usted? Usando la expresión como, o la persona podría decirse a sí misma, ¿por qué me sucedió esto cuando soy tan fiel a Dios? Usando la expresión, ¿por qué a mí? Cuando ocurre una situación como esta, todos los miembros de Sion debemos cambiar nuestro pensamiento un poco. Debemos reflexionar cuál es la voluntad de Dios en esta situación. Debemos usar la expresión ¿qué? Más a menudo que la expresión ¿por qué? La persona que perdió su mano oraba a Dios así: oh Dios, creo que usted permite esta situación para cumplir su voluntad. ¿Qué haré por usted a partir de ahora? Después de preguntar ¿qué debo hacer? En una oración, estaba muy emocionado por saber la providencia de salvación que Dios cumpliría a continuación. En lugar de resentirse con Dios por el accidente, pensó, debe de haber algo que Dios preparó y cumplirá para hacerme crecer. Esto significa que sus ojos espirituales se abrieron. Cuando los antepasados de la fe, como el apóstol Pablo, se arrepintieron y volvieron a los brazos de Dios, lo primero que pidieron y dijeron a Dios fue, Señor, ¿qué haré por usted ahora? En lugar de decir, ¿por qué me da esa dificultad? ¿Por qué me hace sufrir así? ¿Por qué me envía a un lugar tan peligroso para hacer la obra de Dios? Dijo, ¿qué quiere que haga aquí? En cualquier situación, si llevamos la vida de la fe, comprendiendo que estamos en la providencia de Dios, ciertamente recibiremos abundantes bendiciones de Dios. Cuando el apóstol Pablo seguía el judaísmo, capturaba a los cristianos y los entregaba a los sumos sacerdotes, y también lideró la tarea de lapidar hasta la muerte a personas como Esteban.
pero en el camino a Damasco se encontró con Jesucristo. Después de recibir a Jesucristo que vino a él como un rayo de luz del cielo, su corazón sufrió un gran cambio. Encontró cosas sorprendentes que jamás había imaginado en su vida. Entonces preguntó a Dios: ¿qué haré por usted ahora? ¿Qué quiere que haga? Cuando hay tribulaciones, pruebas y persecuciones, o cuando varias circunstancias no deseadas se dan en nuestra vida de la fe y Dios nos guía por un camino opuesto al que queremos, podemos tener pensamientos negativos. Dios me abandonó. Dios retiró su gracia de mí. Sin embargo, cuando examinamos detenidamente la obra de los antepasados de la fe, podemos encontrar que no dijeron: ¿por qué me da tanto sufrimiento solo a mí? En cambio, preguntaron a Dios: ¿cuál es su voluntad en mí? Señor, ¿qué haré por usted? Así, nunca se apartaron de la obra que Dios estaba dirigiendo, sino que siempre caminaron con Él. Hoy, cuando recorremos el camino de la fe, no todo resulta fácil. Pensemos al respecto. Si no hay un solo día de nubes o lluvia en la tierra, si el cielo está despejado y soleado los 365 días, esta tierra pronto se convertiría en un desierto. Sin embargo, ya que tenemos días nublados y lluviosos y días soleados de vez en cuando, los organismos vivos pueden existir y moverse en este planeta Tierra. Del mismo modo, en nuestra vida de la fe, a veces experimentamos dificultades y a veces recorremos un camino llano. Hay buenos tiempos y también podemos pasar por dificultades, sufrimientos y pruebas. Al igual que en el viaje de 40 años en el desierto, enfrentaremos diversas situaciones en nuestra vida de la fe. Recordémoslo. Cada vez que pasa algo, no pensemos: ¿por qué me pasa esto solo a mí? Sino preguntémonos: ¿qué es lo que Dios quiere que haga que me guía a este camino ahora? Si miramos el panorama general, ¿a dónde nos está guiando Dios a todos? Ahora nos está guiando al cielo. En el proceso de guiarnos al cielo, Dios nos puede poner en un lugar un poco incómodo, o en un camino más suave, o en un lugar donde la persecución es severa, o en un lugar donde todo es pacífico. No sabemos en qué tipo de situación y circunstancia estamos, pero Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que nos falta, nuestros defectos y nuestras imperfecciones. Ya que Dios lo sabe, fortalece nuestros puntos débiles y quita nuestros defectos. Debemos recordar que Dios siempre está guiando a sus hijos de Sión al camino de la salvación. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿qué vida debemos tener? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Cuando alguien dice a Dios: no me llevó por un camino llano, ¿cómo puedo dar gracias en esta situación? ¿Por qué me da estos sufrimientos solo a mí? Entonces no puede dar gracias a Dios. Estamos justo frente al eterno reino de los cielos. Debemos ver el panorama completo y el camino por el que Dios nos guía a la salvación. A partir de ahora, no utilicemos la palabra ¿por qué?, sino más bien preguntemos a Dios:
¿Qué quiere que haga cuando me ponga en este lugar? ¿Qué quiere que haga cuando me ponga en esta situación? No importa en qué situación nos ponga Dios, necesitamos pensar en lo que debemos hacer por Él. No importa en qué posición nos ponga Dios, necesitamos pensar qué debo hacer por Dios, en qué tipo de persona debo convertirme. Ni siquiera el apóstol Pablo tenía una fe verdadera y correcta en Dios al principio. Tomó la delantera en perseguir al pueblo de Dios y en tratar de destruirlos, pero después de arrepentirse, lo primero que dijo a Dios fue: Señor, ¿qué haré por usted? Entonces Dios le respondió: te he llamado para que hagas esta obra. Hoy, veamos las palabras de Dios una vez más y siempre preguntémosle: ¿qué quiere que hagamos? En lugar de preguntar ¿por qué? Veamos Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? En el camino a Damasco, el apóstol Pablo experimentó un gran cambio en su corazón. La primera palabra que dijo a Dios fue: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando el apóstol Pablo preguntó: ¿qué haré? Dios dijo: serás mi testigo. Desde ese momento, el apóstol Pablo comenzó a vivir como testigo, dando testimonio de Jesucristo. La vista del apóstol Pablo no era buena por la fuerte luz que vio en el camino a Damasco. Siempre deseó no tener esa espina en su cuerpo, aunque tuvo que vivir con ello. Dio testimonio de Cristo y compartió su experiencia en el camino a Damasco con muchas personas por donde quiera que iba. Jesús, en quien creo, no es simplemente una persona. Él es en forma de Dios que vino a la tierra para salvar a la humanidad. Si leen las epístolas de Pablo, reiteradamente dijo: Jesús es Dios. Siguiendo la palabra de Dios, serás mi testigo, dio testimonio de Cristo con todo su corazón. Hoy estamos en la misma situación. ¿Por qué no oran a Dios? ¿Qué haré por usted, Señor? Y ven cómo les responde. Dios ya ha contestado nuestras oraciones en Mateo capítulo 28. En el momento en que el apóstol Pablo
decidió dedicar su vida a Dios, preguntó: Señor, ¿qué haré por usted? ¿Qué quiere que haga? Nosotros, que estamos en la verdad, siempre debemos preguntar a Dios: ¿qué quiere que haga? Vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el apóstol Pablo preguntó: ¿qué haré por usted, Señor?, Dios le dijo que fuera su testigo. También en esta época, Dios nos dijo: vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, lo que debemos hacer es muy claro. Si preguntamos: Señor, ¿qué quiere que haga?, Dios nos dio la respuesta definitiva. Es la misma que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros, hijos de Sión, debemos recordar las palabras de Dios: vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra y prediquen el evangelio como mis testigos, y esforzarnos por entregar la palabra de la verdad a Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si preguntamos: Señor, ¿qué quiere que haga?, Dios siempre nos da la respuesta: predica la palabra. Aquí, el versículo 2 dice: a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso no significa que debemos hacerlo siempre, sin importar el tiempo y el lugar? No debemos predicar solo cuando existe la oportunidad de predicar, sino en todo momento. Predicar la palabra en todo momento es una palabra que Dios ordenó en vista del reino de los cielos. Es una parte muy importante, ¿no es así? Continuemos con el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz ¿qué? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando preguntamos: Señor, ¿qué quiere que hagamos por usted?, Él respondió: prediquen a tiempo y fuera de tiempo y dedíquense a predicar al mundo en todo momento. Debemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas perdidos a regresar a los brazos del Padre y la Madre, permitiéndoles escuchar la voz de Dios, guiándolos al arrepentimiento y tomando parte en la salvación. En el cielo, Dios se regocija por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos. Este es el corazón del Padre y la Madre. Los padres que pierden a sus hijos salen en las noticias de vez en cuando. Es bien conocida la historia de un padre que ha estado buscando a su hija durante 16 años después de perderla. El padre renunció a su trabajo y ha estado buscando a su hija perdida. La vida de nuestro padre y nuestra madre no es diferente. Entonces,
Cuando el Padre vino del cielo a la tierra, ¿qué vino a hacer después de buscar lo perdido? Salvar. Él nos llamó para esta obra. A fin de predicar correctamente, primero debemos comprender el corazón del Padre y la Madre. Debemos entender el corazón del Padre y el corazón de la Madre preguntándonos, ¿por qué Dios nos pidió predicar a tiempo y fuera de tiempo y entregar las buenas nuevas a todas las naciones en Samaria y hasta lo último de la tierra? Nos dijo que prediquemos solo para que la iglesia se expanda. No es simplemente para la influencia de la iglesia, sino que hay una voluntad de Dios que quiere que encontremos a nuestros hermanos y hermanas espirituales, ¿cierto? No descuidemos a nadie pensando, él o ella no es mi fruto. Cuando pensamos espiritualmente, todos somos una familia en la fe. Porque somos una familia, debemos tener una fe firme para guiar a todos a la salvación y una fuerte voluntad para llevar a todos a nuestro hogar eterno, el reino de los cielos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A través de la predicación, Dios nos guió al cielo y nos guió a la salvación. Por esa razón, los hijos de Sión nunca deben olvidar dicha gracia del Padre y la Madre. Hace tiempo, cuando Dios entregó Jericó a Josué y al ejército israelita, Dios les dijo que gritaran juntos con un corazón y una mente en unidad. Esta no fue una estrategia que Josué dirigiera o que los líderes militares sugirieran después de una discusión. ¿De quién era esa voluntad? Era únicamente la voluntad de Dios. Dios dijo, todos deben levantarse y gritar juntos. Si los líderes militares lo hubieran planeado, habrían intentado destruir las murallas lanzando rocas enormes. Probablemente habrían hecho muchos esfuerzos físicos. Sin embargo, Dios hizo que Jericó colapsara simplemente cuando todos se levantaron y gritaron juntos. Esta obra no es solo para Josué y el ejército de Israel en los días de Josué. Se dice que todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, ¿no es verdad? Debemos tener un momento para reflexionar. ¿Cuál es la lección que debemos aprender de lo que está escrito sobre los días de Josué? Aunque ya estamos en la posición en la que podemos hacerlo, si no seguimos el sonido de las profecías de Dios ni nos unimos a Él, ¿qué pasará con esa obra? El último pueblo de Dios debe moverse conforme a la profecía de Dios. Cuando Dios dice, todos deben gritar juntos, todos debemos gritar juntos. Si algunos gritan y otros permanecen en silencio, no puede cumplirse. Entonces, si todos los miembros de la familia de Sión participan en la obra que Dios está llevando a cabo, el resultado de esta obra será realmente magnífico. ¿No nos dijo el Padre que aunque el mundo clamó cuando el comunismo cayó y volvió la democracia, la obra del último pueblo de Dios sería más grandiosa? ¿Cuál es la obra que realmente impactará al mundo? Nadie imaginó que la impenetrable fortaleza de Jericó caería, pero la obra que nadie imaginaba se hizo realidad. La obra de predicar
a 7.000 millones de personas, ciertamente no es un sueño. Ya que Dios está con nosotros, es algo que sin duda puede cumplirse. Cuando ese día llegue de repente, no debemos decir, no he preparado nada, ¿qué debo hacer? En cambio, desde este momento, todos debemos despertar y reaccionar. ¿Acaso no dice la Biblia, sed sobrios y velad? ¿Qué creen que significan esas palabras? En este mismo momento, Dios está haciendo sonar la alarma. No debemos desatender su advertencia. Por eso está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 4, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Y en el versículo 17, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Por esta obra soy librado de la boca del león. Dios nos rescata de toda clase de peligros y situaciones críticas. Así que cuando preguntamos con un corazón, ¿qué haré por usted, Señor? Dios nos da la misma respuesta. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Compartan este mensaje incluso con los gentiles. Todos levántense y griten juntos. Cuando todos, y no solo pocos, se unen a la obra del Evangelio, sin duda se registrará en el pergamino del recuerdo como la victoria de Sión. Veamos Juan capítulo 21, versículo 15. Cada vez que preguntamos, ¿ahora qué haré, Señor? Dios siempre nos da estas palabras. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Todo lo que Dios desea en nosotros está contenido en los 4 evangelios. Dios nos enseñó a dedicarnos a la predicación a tiempo y fuera de tiempo y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que nos ha mandado. Todo lo que hagamos nunca caerá mientras cumplamos la voluntad de Dios. Aunque afirmemos hacer la voluntad de Dios, si continuamos aplicando pensamientos humanos, toma más tiempo y ocasiona más problemas para levantarnos. No obstante, cuando todo se hace según la voluntad de Dios, no hay necesidad de preocuparse. Sigamos la voluntad llena de gracia del Padre y la Madre, dado que Dios dijo, apacienta mis corderos, debemos cuidar de todos nuestros hermanos y hermanas de Sión y estar unidos. En lugar de señalar los puntos débiles y errores de los demás, debemos animarnos mutuamente y ser considerados unos con otros con palabras hermosas y positivas, para que podamos adelantar el día en que entraremos en el reino de los cielos. Si consideran a nuestros hermanos y hermanas solo como miembros, no podrán cuidar bien de ellos. ¿Acaso Dios no dijo que somos hermanos y hermanas? Dios nos dijo que somos hijos e hijas de Dios. Espiritualmente, somos hermanos y hermanas que han heredado la misma sangre. Nuestro padre y nuestra madre
compartieron su sangre con todos nosotros. Deseo que todos los miembros de la familia celestial sigan la voluntad de Dios y participen en el último grito profético, como el que hizo caer a Jericó, para que encontremos a todos nuestros hermanos y hermanas perdidos y ganemos la gloriosa victoria, como todo ha sido profetizado por el Padre y la Madre desde hace miles de años a través de los profetas. No digamos, ¿por qué yo? ¿Por qué las cosas malas me suceden a mí? Haciendo la obra del Evangelio, no podemos decir que uno está en una situación favorable y que otro está en una situación desfavorable. En donde quiera que estemos, a donde quiera que Dios nos envíe, estamos en el mejor lugar para nosotros. Si estamos cubiertos con una densa suciedad espiritual, debemos ser limpiados rápidamente. Dios nos guía al lugar donde podemos ser lavados velozmente. Si alguno ha sido limpiado mucho, entonces Dios lo enviará a un lugar adecuado para él. Todo sucede en medio de la gracia y la providencia de Dios, no por coincidencia. Por eso, sin importar lo que suceda, debemos estar agradecidos. Dad gracias a Dios en todo. No es que tengamos que dar gracias a Dios sin ninguna razón. Al observar todo, el amor de Dios está allí. Hay una razón por la que Dios nos guía de cierta manera en el Evangelio. Debemos creer en eso. De ese modo, convirtámonos en hermanos y hermanas de Sión que presencien la gloriosa obra de la salvación de Dios. Espero que todos se regocijen cuando regresen a nuestro hogar celestial con la Madre del Cielo, pidiendo a todos los miembros de Sión que preparen estas cosas. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.